Bueno, vamos a ver hoy el tema de iniciativas del desarrollo económico local, como para no atrasarnos. Por eso yo les quería mandar esta presentación vía YouTube. Y la idea es, bueno, volver a repetir algo de las cosas, algunas de las cosas que vimos por este texto, porque una parte la llegué a dar en la clase, pero como fue hace tiempo, no nos vimos un lunes y todo fue muy precipitado, prefiero que la volvamos a tener por este medio, así a ustedes les queda un poco más fijados estos conceptos. En este texto nosotros lo que queremos ver es en realidad qué significa el desarrollo local. En el caso de Albuquerque habla específicamente del desarrollo económico local, pero es importante entender que tanto Albuquerque como un montón de otros autores consideran al desarrollo económico como una cuestión más amplia. Él habla en el texto que tenemos de desarrollo económico local, pero no sin dejar constancia de que el desarrollo es más que el desarrollo económico, sino que el desarrollo económico es una de las dimensiones. Entonces esto es importante tenerlo presente. Nosotros en la materia teníamos otros autores que también hablaban de desarrollo y marcaban, bueno, otras diferencias, hablaban del desarrollo económico solamente, pero bueno, hemos decidido dejar este autor solo, Albuquerque, pero darles a ustedes esta perspectiva, ¿no? Contarles que no todos, cuando hablan de desarrollo, están hablando de lo mismo. Pasamos a la primera. Bueno, cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de distintas cosas. O sea, según quien hable, de la perspectiva en que hable o que lo presente, está hablando de diferentes cuestiones. Por un lado, si hablamos de desarrollo a secas, muchos autores hablan que el desarrollo es un problema exclusivo del Estado y del Estado nacional. Hablando de que el sistema o que el problema es un problema macroeconómico y que lo que se tiene que buscar es una solución macroeconómica para poder generar el desarrollo. Sin esa posibilidad, sin ese desarrollo macro, no existe posibilidad de desarrollo. Desde la perspectiva del desarrollo local, sin dejar de lado que la macroeconomía es importante en cuestiones de desarrollo, se plantea que el desarrollo local no es responsabilidad exclusiva del Estado Nacional, sino que es una responsabilidad compartida entre lo público y lo privado. Eso por un lado. Por el otro, cuando se habla de desarrollo a secas, se habla de planificación centralizada, o sea, que quienes deciden el destino de nuestro desarrollo es Buenos Aires, por ejemplo, en Argentina, y desde esta planificación central se ejecutan las provincias, de Buenos Aires para el país, o desde arriba hacia abajo, se dice, ¿no? Esto queriendo mostrar que en una cúspide se plantean las cuestiones y luego el resto del país o el resto del territorio lo ejecuta. En cambio, cuando hablamos de desarrollo local, se habla más bien de una planificación descentralizada, aquellas acciones que nacen desde el territorio y van subiendo en la pirámide o en el esquema para llegar a que la planificación nacional tome estas iniciativas como parte del desarrollo local del país. Otra cuestión es el desarrollo centrado en el crecimiento económico. Cuando hablamos de desarrollo a secas, muchos hablan solo a partir de que el crecimiento, cuando existe crecimiento económico, existe posibilidades de desarrollo local. En el desarrollo local se plantean articulaciones de lo económico y de lo social. No solo es necesario crecer en lo económico, sino que lo social tiene que ir acompañado de ese desarrollo. Entonces, véase, miren acá, que no está negando lo económico, lo integra, pero dice que no es lo único. Eso es muy importante de tener presente. Y bueno, por último, el tema de las ventajas comparativas. Cuando hablamos de desarrollo a secas, hablamos de una visión ricardiana, ¿no? De David Ricardo. ¿Se acuerdan que hablaba de las ventajas comparativas? Que cada país tenía que hacer lo que era más apto para hacer. Bueno, acá habla lo mismo en cuestión de regiones, o sea que si te tocó ser una provincia que tiene muy buenas posibilidades de instalación de industria, vas a tener crecimiento económico, y si no te tocó, bueno, tendrás que conformarte con lo que planifica la planificación central. Entonces, el desarrollo local no plantea esta cuestión, sino que plantea que hay que generar ventajas competitivas, que se puede trabajar con la innovación, con la diferenciación, que la mano de obra, si no es calificada, se puede lograr esa calificación, que requiere inversión desde el Estado, pero también participación de los privados. Así que bueno, estos son estas diferencias en cuanto a las... Acá
hacemos una referencia o queremos poder comentarles qué es ser un actor local. Los actores locales son necesarios en el territorio. Un actor local es un sector o una organización social en el campo político, económico y cultural que es portador de propuestas que tienden a capitalizar las potencialidades de ese territorio. Demuestra capacidad de incidir en el desarrollo de la comunidad local, o sea, tiene inserción, tiene participación, interactúa en el sistema de actores locales. Esto es parte de ser un actor local. Su sistema de acción coincide con los límites de la sociedad. Por ejemplo, vecinos o organizaciones que intentan mejorar la calidad de vida de un barrio. Pero también son actores locales aquellos que destruyen los recursos naturales o que desestructuran los tejidos sociales. Porque el actor local no siempre es positivo, pero aquellos que son negativos hay que lograr traccionarlos para que generen buenas cuestiones en términos de desarrollo, para que se incentiven con alguna de las propuestas o presenten alguna que permita sumarlos a ese desarrollo. Como actores locales, como ejemplo, podemos mencionar, bueno, el Estado, obviamente, como gobierno municipal, provincial y nacional. Es importante tener presente que en temas de desarrollo local, el gobierno municipal, o sea, el distrito, el municipio, es un actor clave. El sector productivo también son actores locales, como las cámaras empresarias, los sindicatos, las grandes empresas, las cooperativas, los comercios, las pequeñas empresas, los artesanos, los clubes de trueque, los emprendimientos de la economía popular y social. También el sector académico, como la escuela, las bibliotecas populares, la universidad, el INTA y el INTI, en su sector de investigación. También las asociaciones profesionales y las organizaciones no gubernamentales que se dedican a la investigación y desarrollo. Pero también estas organizaciones no gubernamentales los encontramos en el sector territorial, porque depende de cuál es la acción de esa organización que la colocamos en un lado y otro, pero de hecho son actores locales. El sector territorial habla de organizaciones vecinales, centros comunitarios, iglesias, partidos políticos, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de organizaciones no gubernamentales, estamos hablando ONGs, hablamos de sociedades de fomentos, sociedades civiles, asociaciones civiles, club de barrio, etcétera, ¿no? Club de fútbol, diferentes acciones culturales, digamos, todo esto es parte de los actores que deberían participar en un proceso de desarrollo. Y el desarrollo local es una construcción de una representación social con capacidad de incidir en el desarrollo político y social de una comunidad. Pero es lo más importante de comprender es que es un proceso local, que es endógeno, o sea, se genera en el propio lugar, adentro de ese lugar, con sus actores. Es descentralizado porque no se piensa en un lugar para otro. Es capilar porque es central y es continuo porque los procesos de desarrollo local van cambiando en el tiempo según van cambiando nuestras historias, nuestras comunidades, nuestro andar, digamos, ¿no? Entonces es continuo sobre el territorio. Hay algunos enfoques que ponen acento en la dimensión económica o en la productividad, como Albuquerque, lo que les comentaba, pero hay que tener presente que no es la única. Albuquerque es un autor que plantea que no es la única, pero él va a hablar de eso, porque en realidad ese es su saber. Obviamente en el desarrollo local debe contar con un sistema de actores cuyas relaciones económicas se van a construir y reconstruir en base a condiciones de naturaleza local global, ¿no? Obviamente las relaciones se dan en el territorio, pero están marcadas también por lo que sucede en los otros territorios con los que se desarrolla y con lo que sucede en lo global, en lo general, de la economía y de la sociedad. Existe un sistema de actores que pertenece a un territorio, se identifica por su historia y tiene que mostrar rasgos culturales comunes. O sea que quienes pueden llevar adelante, las comunidades que pueden llevar adelante iniciativas de desarrollo local, tienen que poder organizarse o unirse, nuclearse a partir de rasgos culturales comunes, que lo da la historia y la pertenencia. Bueno, ¿cómo definimos lo local? Lo local no es solamente un distrito. O sea, lo local no es solo Moreno, podríamos definir lo local como una región. Pero es importante tener presente que el nivel más chico de desarrollo local
siempre va a ser un municipio, pero podríamos pensar en regiones. Ahora, es importante entender que lo que pasa en esa región o lo que pasa en ese distrito, si bien está, no está totalmente, está determinado por lo nacional, por lo global, pero también puede generar identidades tan fuertes que pueden de alguna manera resistir a procesos globales que existen. De hecho, por ejemplo, en Rafaela, eso es un ejemplo, en Rafaela, provincia de Santa Fe, durante los años 90, cuando existía un proceso de desindustrialización muy grande, ellos pudieron llevar adelante un proceso de desarrollo local muy interesante, teniendo eh, mucha unión entre los actores locales y teniendo un plan muy claro de desarrollo. Entonces, en lo local hay aspectos específicos singulares que no son el simple efecto de la reproducción de las determinaciones globales. Eso quiere decir, ¿no? Quiere decir que muchas veces, aunque con lo global existan problemas, hay posibilidades que en los territorios se generen estrategias innovativas que permitan el desarrollo de esa comunidad. Obviamente, el techo de su desarrollo va a ser lo que está pasando en lo global. Bueno, lo local es relativo, hay que evitar el localismo, y hacer procesos de desarrollo local no significa negar a todas las otras regiones que están cerca, pero es importante tener presente que hay dos niveles fundamentales, el socioeconómico y el cultural. En el socioeconómico hay relaciones que son de naturaleza local, y la producción de riqueza, por mínima que sea generada en el territorio, es objeto de negociaciones entre los grupos, y es el estructurante principal del sistema local de relaciones de poder, porque en realidad esta producción de riqueza significa el agregado de valor de la producción. En lo cultural, toda la sociedad se nutre de su propia historia y construye un sistema de valores que está interiorizado por todos sus miembros. Las personas expresan, por ejemplo, pertenencia a una sociedad diciendo yo soy de, ¿no? Yo soy de Moreno, yo soy de Paso del Rey, yo soy monerense, ¿no? Morenense. Pensemos que un lugar como Moreno, que tenía la historia tan dura de ser una ciudad dormitorio, ser una ciudad dormitorio significaba que las personas que vivían en Moreno venían a dormir a Moreno, pero toda su vida trascendía en otros lugares. ¿Qué pasaba? Pasaba que allí trabajaban, estudiaban, tenían sus relaciones sociales. Entonces Moreno solo era un lugar dormitorio, un lugar donde venían a dormir. Esto no genera pertenencia. Cuando en los últimos años se dio un proceso de desarrollo en esta localidad, la generación de parques industriales, la generación de espacios públicos, la generación de la universidad, todas estas cosas que se fueron gestando en este lugar están dando también un sentido grande de pertenencia. Yo estudio en la Universidad de Moreno, la Universidad de Moreno es mi universidad, la feria, en mi trabajo, mis amigos, mis relaciones. Entonces es muy importante ir generando ese sentido de pertenencia en una. Bueno, es necesario que el conjunto humano comparta rasgos de identidad común, si no es imposible gestar o generar un proyecto común. Esa es la máxima expresión. Una sociedad local es un sistema de acción sobre un territorio limitado, capaz de producir valores comunes y bienes localmente gestionados. Y los sistemas productivos locales son unidades en las que las economías de producción dentro de las empresas se funden con las economías externas locales. O sea que en los sistemas productivos, las empresas de una región obviamente se relacionan con empresas de otras. Entonces, estos sistemas productivos locales van a permitir una circulación de productos o de producciones en estas regiones. Bueno, en las iniciativas locales, o qué es una iniciativa local, es importante plantear que algunos, como los neoliberales, presentan que las iniciativas privadas son las únicas capaces de generar instancias de iniciativa local. Están negando rotundamente o reducen la acción del Estado. Entonces, desde la perspectiva abordada, el desarrollo local no es una cuestión de iniciativa individual o de un grupo, sino que es en realidad una iniciativa que está conformada por un montón de actores del territorio que pertenecen a los distintos sectores, como hemos visto antes. Y la identidad local tiene que ver con esto que les comentaba antes, ¿no? Pertenencia y compromiso con la memoria, una cultura colectiva,
continuidad en el tiempo, en el tiempo, que es vivida conscientemente por un grupo humano y es generadora de una acumulación cultural, y esto hace que se pueda tener una identidad colectiva. Y el territorio es un espacio significativo donde existen relaciones que pueden ser solidarias, contradictorias, complementarias, enfrentadas. Son espacios que están penetrados por las formas de vida de quienes los habitan. Entonces, lo que pasa en las relaciones de esas personas es lo que pasa en ese territorio. Bueno, en cuanto al actor local, podemos ver que existen 3 categorías, según un autor que se llama Barreiro, que plantea que son simultáneamente motor y expresión del desarrollo local, y que estas 3 categorías son aquellos ligados a las tomas de decisiones, por ejemplo los políticos institucionales como los municipios, ¿no? Las instancias estatales, los ligados a técnicas particulares como expertos y profesionales, podrían ser la asociación de profesionales, y los ligados a la acción sobre el terreno, como la población y todas sus expresiones activas, ¿no? Como ser las diferentes identidades culturales o las organizaciones no gubernamentales. El desarrollo local supone concertación e interacción entre estos actores. Eso no es fácil, pero es muy importante el sentido que el actor imprime en la acción. Y este sentido tiene que estar muy vinculado a la posibilidad de concertación entre actores. El agente de desarrollo cuidará el equilibrio del medio natural y tiene que someter las iniciativas de desarrollo al interés local, ¿no? Va a sobrepasar la instancia puntual de sus intereses personales, ¿no? Entonces, solo si podemos administrar las diferencias que existen entre los actores y los sectores y los sectores y aceptar la diversidad, vamos a caer o vamos a poder tener un desarrollo local no localista, ¿m? Y que es una herramienta muy importante. Otra de las cuestiones que hay que tener presente es que una iniciativa local solita, ¿no? Planteada por diferentes actores, no es suficiente, sino que es necesario una política, una voluntad política o voluntades políticas que lleven adelante las naciones, digamos, ¿no? Que lleven adelante el país. Como les decía, en el caso de Rafaela pudo generar instancias, pero era su techo, ¿no? Era su techo la posibilidad de crecimiento en lo local, porque después ya dependía de decisiones nacionales o sociales. Bueno, el autor, Alburquerque, plantea algunas cuestiones básicas en cuanto a las iniciativas de desarrollo local. Es necesario tener en cuenta estos elementos para pensar las iniciativas de desarrollo local. Él plantea 8 elementos y son muy importantes de reconocer porque son los que permiten realmente llevar adelante estas iniciativas. Veamos uno por uno. Primero, el primero es movilización y participación de actores locales. Está hablando de que quien deben participar de las iniciativas de desarrollo local tienen que ser el Estado impulsando la cooperación público-privada. El Estado en términos de ser el líder de los procesos de desarrollo, pero en realidad no es el único actor, tiene que lograr la concertación estratégica de actores y tiene que diseñar estrategias de desarrollos comunes que permitan realizar en las iniciativas de gestión de desarrollo local gestiones compartidas o gestiones asociadas. Es muy importante poder gestionarlo en forma conjunta. Entonces no se basa solo en directrices del sector público ni del mercado, como hablábamos antes, ¿no? Que la iniciativa privada es la más importante o que la iniciativa pública es la más importante. Se basa en una construcción de capital social comunitario. Hay que poder ceder, concertar con los otros actores. No son necesariamente activos preexistentes, el fomento de la cultura emprendedora y la construcción de capital social. La confianza se va a poder construir y se va a poder construir también esta cultura emprendedora en los territorios. La segunda está hablando o presenta la actitud proactiva del gobierno local. Es muy importante que el gobierno local entienda el cambio de rol que tienen que tener los estados. Entonces ya no es un estado que solo se dedica a cambiar las bombitas, ¿no? A hacer el asfalto, sino que también tiene que preocuparse por otros temas que van a traer mayores beneficios a la comunidad. Entiendo
y se entiende que la obra pública es una cuestión muy importante o muy valorada por la comunidad. Pero también es importante la generación de trabajo, porque la generación de trabajo es la única capaz de poder generar un proceso de crecimiento sostenible en esa comunidad. Entonces siempre hay que tener presente eh, la, la posibilidad de creación de trabajo, de agregado de valor en una localidad, porque es lo único que le da crecimiento genuino. Crecimiento genuino no solo en lo económico, sino también en las cuestiones sociales que dirime, ¿no? Las cuestiones vinculadas al sector de estudios, ¿no? La formación, todas estas cosas son muy importantes. Entonces, en el nivel central muchas veces se está más preocupado por la estabilidad macroeconómica y en los actores locales o en las localidades se tienen que estar preocupando, obviamente por la estabilidad macro, pero existe una estabilidad micro en ese espacio, en ese lugar, que tiene que estar acompañada de las posibilidades de crecimiento. La 3 habla de existencia de equipos de liderazgo local. Es necesario que los municipios empiecen a tener y a preparar nuevas competencias para las iniciativas de desarrollo local. Estas nuevas competencias tienen que ver con reconocer la realidad económica, social y cultural del territorio, de ese territorio, no de la sociedad global, tener capacidad de diálogo con la comunidad, tener destreza para planificar acciones de fomento, capacidad de articulación y coordinación de activos y acciones de desarrollo y liderazgo para acelerar los procesos de movilización y participación de actores locales. Tiene que ser convocante, tiene que lograr esa convocatoria para realizar las iniciativas de desarrollo. Bueno, otra de las cuestiones principales que estuvimos hablando bastante es la cooperación público-privada. Organización de redes entre actores públicos y privados para la innovación productiva, consorcios intermunicipales, búsquedas de espacios intermedios entre el mercado y la jerarquía, nuevos modos de hacer política de desarrollo económico es esto, ¿no? El Estado local dota al proceso de perspectiva territorial de mediano y largo plazo, que no se logra solo con la mirada empresarial. Esa mirada empresarial siempre es a corto plazo. Entonces es muy importante la participación de todos los sectores, y los dos sectores preponderantes es el público y el privado, también entendiendo en el privado aquellas cuestiones del vinculario, ¿no? El 5 es la elaboración de una estrategia territorial de desarrollo. No se trata solo de sumar instrumentos de gestión o nuevos programitas o programas, sino que hay que aprovechar mejor los recursos endógenos. Hay que tratar de impulsar la diversificación productiva, traer nuevas empresas, generar nuevos mercados, generar nuevas industrias, acuerdos estratégicos para preservar el medio ambiente y lograr un desarrollo sustentable, ¿no? Por ejemplo, esta idea de generar nuevos parques industriales en un lugar. Esto agrega valor, pero no solo agrega valor, sino que también impulsa la diversificación productiva. Esto significa que este territorio en particular, teniendo un montón de parques industriales, tiene mayor posibilidades de crecimiento que cualquier otro, y porque agrega valor, porque genera trabajo, porque genera inversión, y porque eso logra dar el crecimiento necesario para que después otras cuestiones de nuestra sociedad estén bien también, ¿no? Entonces es muy importante lo que se genera. No se genera solo una cuestión económica, también se genera un nuevo tejido social. Incorporación de políticas de comercialización en ciudades, necesidad de vincular las universidades regionales y los centros de investigación científicas con los sistemas productivos locales, por eso también es muy importante el establecimiento de universidades, genera nuevo conocimiento, el nuevo conocimiento genera siempre innovación, entonces esto está muy vinculado a los sistemas productivos locales. En cada lugar donde se proyecta o se tiene una universidad, empiezan a florecer industrias, porque esas industrias están asentadas sobre las bases de los conocimientos que tiene ese sector académico y viceversa, ¿no? El 6 habla del fomento de empresas locales y capacitación de recursos humanos, y esto es tener nuevos buenos financiamientos para las empresas, las pymes, para los emprendimientos de la economía social, e incorporar capacitación junto con el financiamiento para que no sea una cuestión solo asistencialista, fortalecimiento del sector desde los distintos eslabonamientos productivos, definición de la demanda de modernización del tejido de empresas para ofertar adecuadamente los servicios de innovación, o sea, generar nuevas y más modernas. En el 7 hablamos de crear programas e instrumentos de fomento que ayuden
o que construyan una oferta territorial de servicios de desarrollo, que esas empresas, que ese sector privado que se instala esté acompañado por otros actores, la actividad científico-académica, la actividad científico-tecnológica, el Estado local apoyando el desarrollo de esas industrias. Buscar nuevas fuentes de ingresos y empleo a nivel local, complementariedad entre los fondos de inversión social y los recursos para promover el desarrollo económico local. En la 8 hablamos de la creación de una nueva institucionalidad para el desarrollo económico local. Las iniciativas centrales deben institucionalizarse mediante acuerdos políticos sociales en los ámbitos territoriales. ¿Qué significa? Que estos acuerdos tienen que superar la instancia de partidos políticos. Tienen que poder pensarse iniciativas de desarrollo local superando las instancias partidarias. Adecuación de marcos legales y jurídicos para la promoción económica y la necesidad de incorporar mecanismos de seguimiento y evaluación de esas nuevas iniciativas de desarrollo. Bueno, hasta acá tenemos Alburquerque. Ustedes lo van a poder leer, el texto es simple. Y acompañados de este Power yo creo que van a poder llevar adelante bien esta actividad, este texto y este tema. Ahora yo quisiera compartir con ustedes un radioteatro que habla sobre crecimiento económico y desarrollo de un país. Es cierto que no estamos hablando del desarrollo local, distrital, municipal en esta propuesta que yo les hago. Estamos hablando del desarrollo global y local de un país, ¿no? Nos muestra cómo es importante fomentar el desarrollo endógeno para luego poder relacionarse con otras regiones y con otros lugares. Este radioteatro que vamos a escuchar habla del desarrollo a nivel país, pero esto es fácilmente trasladable al desarrollo de un distrito, de una región. Piensen que cuando hablamos de territorio vamos a estar hablando del espacio marcado, del espacio pensado para las iniciativas de desarrollo y claramente puede ser un país. Entonces, me parece que está muy bueno que ustedes lo puedan escuchar, puedan entender de qué está hablando este radioteatro y a partir de eso generemos una serie de preguntas, ¿no? Que ustedes podrían traerlas elaboradas para que la compartamos la clase que viene, que espero estar con ustedes. Lo primero que tenemos que pensar, primeramente escuchar el radioteatro y a partir de que luego que termine el radioteatro yo les voy a hacer una serie de preguntitas para que ustedes puedan traerlas elaboradas y las charlemos y las reflexionemos. Bueno, vamos a ver qué preguntas hay que responder posterior a este radioteatro. Las preguntas están relacionadas a esto que vemos en la siguiente filmina. ¿Nos recuerda algún o algunos momentos de la historia de nuestro país este radioteatro? ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál es el rol del Estado en el relato? ¿Y el de los empresarios? ¿Qué sectores aparecen en el relato? Y acá la pregunta vinculada al texto que estuvimos viendo de Alburquerque, ¿qué relaciones se encuentran con lo que plantea Alburquerque? Bueno, recuerden que los elementos principales de Alburquerque es su definición de desarrollo, su definición de actores locales y las iniciativas de desarrollo local, esos 8 elementos, así que traten de relacionarlo con eso. Y luego otra pregunta que van a responder a partir de que cuando estén preparando su exposición de los modelos de país es a qué modelo de país se parece y por qué. Bueno, con esto estamos terminando la clase. Nos vemos el lunes, vamos a trabajar sobre economía plural y algunos de los inicios de la economía social europea. Saludos, nos vemos el lunes. Chau.